en el año 2011, paseando por una de mis librerías favoritas en Madrid, me topé con un libro. Recuerdo perfectamente que el libro me llamó mucho la atención. Se llamaba El proyecto Facebook y la posuniversidad, y era del filósofo argentino Alejandro Piscitelli. Y recuerdo perfectamente abrir el libro y cómo una frase emergió hacia mí, una frase que cambió mi forma de entender la educación y de entender la vida. Y esa frase es esta que tenéis aquí. Yo de repente leí una frase que me dijo que las energías no solo hay que ponerlo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transmisión. Esta frase a mí me hizo como que mi cabeza se desbaratara entera y me empecé a dar cuenta de que cuando yo estaba hablando, lo importante no es lo que digo, sino cómo lo digo. Lo importante no es tanto la brecha tecnológica, ni siquiera la brecha de los contenidos, aunque es importante qué decimos en clase, sino que el problema que tenemos como profesoras y profesores del siglo XXI es la brecha metodológica. Eso es básicamente lo que un poco Andrea y yo hemos venido a poner encima de la mesa aquí. Entonces, esta brecha metodológica, pensamos que para llegar a una solución tiene que abolir el aburrimiento, cerrar o hacer desaparecer esa pedagogía zombie y llevarnos a una educación en la que el placer se recupera como herramienta principal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con la pedagogía sexy, con el confeti, con muchas de las cosas que vamos a ver ahora, entendiendo como sexy ese tipo de pedagogía, ese tipo de acciones educativas que nos vuelven efervescentes y que nos recuperan, nos vuelven a conectar con la pasión por aprender. Para hacerlo a cabo, vamos a presentaros 5 microrevoluciones. A mí me gusta mucho el término microrevolución. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora mismo os dijésemos tenéis que cambiar todas vuestras prácticas y cuando lleguéis el lunes tenéis que tirar todo por la ventana y volver a hacerlo todo de nuevo, ¿qué ocurriría? Pues que no tendríais ganas de hacerlo, no tendríais ni siquiera la infraestructura para hacerlo. Pero sí que podéis hacer una microrevolución al día. Sí que podéis coger, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, y empezar a cambiar vuestra forma de trabajar. Entonces, primera característica de la pedagogía sexy, es personalizada. Entonces, ¿pasas a la siguiente diapositiva, María? Sí. Como nos gusta, por lo menos, intentar romper este formato, ya que hemos dicho que tenemos que cambiar la metodología de cómo transmitimos el conocimiento, vamos a intentar hacerlo aquí con pequeñas acciones con vosotros para que participéis también de esto. Entonces, la primera acción, y eso sí, vamos a intentar hacerlo más o menos rápido, pero no tenemos mucho tiempo, queremos que escribáis algo que recordéis que aprendisteis en el colegio. Cualquier cosa que recordéis que aprendisteis en el colegio. Muy rápido. A coser. Por aquí aprendieron a coser. Por aquí. ¿Qué aprendiste? La regla para acentuar las agudas y las esdrújulas. Muy bien, las reglas de acentuación. Por aquí, ¿qué aprendiste? Teatro. Teatro, muy bonito. A leer. A leer. A escribir. A escribir. Bueno, todos, como veis, hemos dicho cosas completamente diferentes unos de los otros. Eso quiere decir que la educación es personalizada. Cada uno tiene diferentes recuerdos de lo que aprendió en el colegio. No todos hemos dicho lo mismo, ¿verdad, María? Claro, y eso es lo que nos lleva a la primera microrevolución. La primera microrevolución es aceptar que lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Esta frase creo que la voy a repetir. Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de esto? ¿Lo habéis leído alguna vez en algún manual de pedagogía? No, porque al revés, la pedagogía tradicional, la pedagogía zombie, lo que nos ha contado tradicionalmente es que lo que nosotros enseñamos es justamente lo que los estudiantes aprenden. Bueno, pues no, pero no porque no queramos, sino porque es imposible. Como ha quedado aquí demostrado, y siempre que hacemos esta interacción con el público se demuestra aún más, cada persona recuerda del colegio algo completamente diferente. Unos recuerdan el teatro, otros a coser, otros a hacer las sumas, pero nadie aprende la misma cosa. Entonces, esta es una de las realidades más importantes que hay que cambiar. Tenemos que darnos cuenta de que la pedagogía está basada en esta realidad en la que el inconsciente forma parte del proceso pedagógico y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer como profesores es exactamente lo que está ocurriendo en esta foto. En esta foto ni siquiera la profesora está dando clase una niña, la niña está pensando en una flor, pero el resto de sus compañeros están pensando en un pulpo, en un caballo, en un avión.
Y eso es justamente lo que está ocurriendo ahora mismo aquí. Yo estoy hablando de pedagogía zombie y cada una de vuestras cabezas, con vuestra personalidad y con vuestras capacidades, está elaborando el conocimiento de una forma completamente diferente. Entonces, la primera microrevolución, que puede que sea la más abstracta, es entender esto. La pedagogía tiene que ser individualizada, tiene que ser personalizada. Tenemos que aceptar que cada uno de nuestros estudiantes va a aprender de forma diferente. Segundo elemento clave de la pedagogía zombie. Tiene que ser participativa. Si no hacemos que los estudiantes participen, el aprendizaje no va a suceder. Entonces aquí... Ahora vamos a proponernos la segunda acción y entonces vamos a pedir a la primera, tercera, así, una sí, una no, que dejen todo y se suban a la silla. Y miréis a los que están sentados. A ver, la primera fila, por favor. Subiros a la silla y mirar a los que están sentados. Sí. Bueno, veo que por atrás no se animan, tenemos pocas gentes, entonces quiero que miréis a los de abajo y ahora os intercambiéis. Los que están arriba, que se sienten, los que están sentados, que se levanten. Muchas gracias, ya nos podemos sentar. Ahora mismo ya sabéis cómo nos sentimos nosotras aquí arriba, ¿no? Cuando os habéis subido, yo me siento poderosa aquí, os veo a todos. Y es que esta arquitectura dice mucho, ¿verdad? Claro. ¿Quién es el que sabe? Nosotras. Claro. ¿Quién es el que sabía? Los que estaban encima de la silla. ¿Quiénes los que tienen que aprender? Los que están sentados. Cuando hacemos esta acción, otras veces que tenemos más tiempo para desarrollarla más, todo el mundo se siente muy incómodo. Se siente muy incómodo quien está por encima y se siente muy incómodo quien está por debajo. Y al final todo el mundo nos dice, lo ideal sería que estuviésemos todos al mismo nivel. Pues eso es lo que sería la segunda microrevolución. Una microrevolución que dice que no solo como profesores debemos de parecer democráticos, sino que tenemos que serlo. ¿Vale? Es decir, estoy convencida de que todos los que estamos aquí, nos definimos como demócratas, no creo que haya alguien que diga que no es demócrata, pero resulta que luego llegamos a nuestra clase, cerramos la puerta y ¿en qué nos convertimos? En personas profundamente antidemocráticas. Pues este es otro de los cambios centrales en la educación del siglo XXI, es otro de los elementos centrales de la pedagogía sexy. Cuando yo estoy alentando a la gente a participar, estoy intentando poner en funcionamiento prácticas más democráticas. Entonces, por ejemplo, una de las ideas clave en la educación del siglo XXI es la del trabajo por comunidades de aprendizaje. Ya no vamos a entender el profesor como guía, el profesor como faro. Pues no sé en qué materias, porque seguramente que a vosotros os pasa como a mí, y es que mis estudiantes saben mucho más de tecnología que yo. Entonces, ahí el faro y el guía es el estudiante, no el profesor. La idea de comunidad es muy importante y la idea de lo que yo llamo el aprendizaje tridimensional. El aprendizaje en un aula se lleva a cabo con tres direcciones, con tres flujos. Hay un flujo que es el habitual, el que está ocurriendo ahora, que es profesor-estudiante. Pero en la pedagogía sexy, en la pedagogía del siglo XXI, vamos a tener que aceptar que hay otro flujo muy importante, que es el de estudiante-profesor. Y va a haber otro flujo aún más, que es el de estudiante-estudiante. Y vamos a tener que poner encima de la mesa esos dos flujos últimos, porque no están contemplados por la pedagogía tradicional. Entonces, una de las ideas clave de esta pedagogía sexy es vamos a aprender en comunidad. O aprendemos con una comunidad de aprendizaje o el aprendizaje no sucederá. Pero esta idea de que el profesor llega a una clase y habla durante los 45 minutos y no alienta ningún sistema de participación es otra de las cosas que tenemos que cambiar de manera más profunda. La pedagogía sexy es, ante todo, corporal. ¿Por qué es corporal? Porque hay un momento que se llama el momento vejiga, que seguramente que todas vosotras habéis experimentado alguna vez en el aula, cuando erais pequeñas. Es este momento de estar con unas ganas horribles de ir al baño, pero al mismo tiempo tener una vergüenza horrorosa por levantar la mano para pedir permiso y salir de clase. ¿Os ha pasado esto alguna vez?
Bueno, pues esta sensación tan desagradable demuestra algo que es muy importante que tengamos en cuenta, y es que no solamente somos una cabeza, somos un cuerpo, ¿vale? De tal manera que la tercera microrrevolución lo que dice es que no pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. La educación del siglo XXI, la pedagogía sexy, no va a poder tener la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Vamos a tener que unir esas dos cosas y entender lo que es la fisiología humana desde un constante y desde una única posición. Para eso os vamos a pedir una tercera cosa. Que vamos a hacer muy rápido también. Entonces queremos que dibujéis un mueble que hubiera en vuestra aula. Más o menos, no necesitamos ser pintores, ni ilustradores, como los ilustradores que hay en la sala. Pero dibujéis un mueble que recordéis de vuestra aula. El mueble que represente como la educación de la infancia. Claro, lo que más recordéis de ese aula en la que estudiabais o en la que dais clase. ¿Cuál es el mueble principal en vuestras aulas? Si es que siempre salen los mismos. A ver, por aquí, ¿qué estás dibujando? Un pupitre. Un pupitre, tenemos por aquí, a ver, pizarras, mesas y sillas. Suele ser generalmente los elementos que más dibujan, aunque una vez en una charla, ¿verdad?, nos preguntó un participante, un asistente, nos dijo, ¿el profesor vale como mueble? Claro, le tuvimos Podría que ser. decir que sí. Bueno, ¿por qué os hemos hecho dibujar un mueble? Pues porque el cuerpo en el aula, sobre todo a partir, no sé, del segundo año de primaria, empieza ya a disciplinarse, ¿no? Cuando pensamos en infantil, pensamos en etapas anteriores, pues los niños llegan a clase, se quitan los zapatos, hacen una asamblea, se mueven libremente por el aula, es todo maravilloso y fantástico, pero a partir de determinado momento es como, te tienes que sentar, tienes que estar sentado, tienes que estar quieto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es una realidad que a mí me parece muy importante, que es que la fisicidad del aula y las arquitecturas reales en educación es una de las cosas que más fuertemente tenemos que cambiar. ¿Alguno de vosotros se ha preguntado alguna vez por qué el mobiliario de su aula es de este color horroroso? Este tono, que yo lo llamo verde ministerio, porque es que no puede ser menos motivador. ¿Creéis que es relajante? Pero este tono de verde, o sea, hay un mogollón de tonos de verde en el mundo. ¿Por qué este tono de verde? Os voy a contar la realidad. Este tono de verde se elige porque es el tono que menos se ven las manchas, ¿vale? Y casi todo el mobiliario escolar, empezando por las mesas y por las sillas, pero siguiendo por los colores de las paredes o, por ejemplo, los azulejos. ¿Por qué hay azulejos en las aulas? Para limpiar bien, porque es una cosa que dura, vale, pero ¿vosotras pondríais azulejos en vuestra casa en el salón? No, ¿por qué? Porque da la sensación de que estás en un baño. Entonces, todas estas cosas de la arquitectura del aula que parecen un poco superficiales y nimias son muy importantes y son una de las cosas que definitivamente tenemos que cambiar. Y aquí os vamos a enseñar lo mejor del mundo. Creemos que la obra de Rosan Bosch, que es una arquitecta danesa que trabaja, es holandesa, pero trabaja en Dinamarca, es un buen referente de lo que podrían ser las aulas del siglo XXI, unas aulas que son profundamente sexys, son unos coles públicos, tengo que decir, que no tienen paredes, unos coles en los que el mobiliario se elige dependiendo de la actividad que se va a hacer y no al revés, unos coles en los que hay sillas y mesas, pero se utilizan de vez en cuando, no están siempre ocupando el espacio del aula, y unos coles que desde muchos puntos de vista lo que hacen es animar a la participación y animar a que todos los niños que están en este colegio les apetezca por la mañana volver. Es también un colegio donde, como podéis ver, desde los 5 años todos tienen su ordenador portátil, financiado por el Estado sueco. Y también, por ejemplo, este cole ha estado diseñado no solo por los profesores o por los directores del colegio o por personas que ni siquiera están en el colegio. ¿Por quién creéis que ha estado diseñado este mobiliario? Por los niños. Se hizo un proyecto de investigación muy profundo 6 meses antes y los niños, por ejemplo, lo que pidieron era esto. Querían espacios donde se pudiesen concentrar, pero sin perder de vista lo que estaba ocurriendo alrededor.
Entonces, este colegio, además de estas zonas como más comunes, tienen como pequeños rincones, que seguramente vosotros también utilizáis en vuestros aulas, ¿no? Para que los niños puedan elaborar ahí acciones donde están más concentrados. Es un colegio donde se tiene muy en cuenta el color. Porque claro, nosotros vemos este cole y todos pensamos, ¡uf! Esto costará muchísimo dinero. Tengo que decir que no cuesta tanto dinero. Lo único que ocurre es que hay alguien que piensa antes de ejecutar. Porque vuestras aulas, estoy convencida que en la mayoría de los casos son blancas. ¿No? Verdes, bien. Naranja, clarito, fantástico. Enhorabuena. Pero lo importante ahí es pensar. ¿Alguien se ha puesto a pensar antes de poner la pintura de las paredes si eso es importante o no es importante? Cuando elegís la pintura de las paredes de vuestras casas, ¿qué os parece? ¿Que es importante o que no es importante? Pues entonces tendría que ser exactamente igual en el aula. Y yo, afortunadamente aquí no ocurre eso, pero conozco muchos centros donde el blanco, porque es blanco, fin. Y la pintura blanca cuesta igual que la pintura naranja, ¿vale? Entonces, estos son los ejemplos más maravillosos del mundo. Los hemos traído a esta jornada porque creo que tenéis que verlo mejor. Hay a lo mejor estructuras como esta que tenéis aquí verde, que no es tan fácil tener en el aula, pero sí que hay muchas cosas que se pueden cambiar en el día a día. Yo lo cambio en mi aula. Mi aula es horrorosa, tengo las sillas verde ministerio, aunque estoy en la universidad, y es blanca con gotelé, pero a pesar de eso intento todos los días modificar el mobiliario para que mis clases sean distintas. Entonces, con respecto a lo que es el aspecto físico del aula, creo que tenemos mucho por hacer y creo que tenemos también que contagiar entre todos a nuestros superiores y cuando en las escuelas se toman decisiones que están relacionadas con la arquitectura del aula, las pensemos pensando en el aprendizaje, no en un catálogo que cojo y que voy haciendo así sin tener en cuenta que eso afecta muchísimo a lo que la gente aprende. Bueno. Hemos visto el punto 1, el punto 2, vamos a ver el punto 3 y vamos a ver el punto 4. Y es que la pedagogía sexy es excitante. Si no conseguimos que nuestros estudiantes les recorra por la espalda como una electricidad, ¿no? de una efervescencia, no conseguiremos que aprendan. Y aquí os queríamos hacer una pregunta, que es un poco pregunta trampa, pero bueno, y es que imaginaros que terminamos esta conferencia y os dan la opción de ir al cine o ir a clase. ¿Quiénes de vosotras elegirían ir a clase? Tenemos una empollona por el fondo. Ha habido dos tímidas personas que han como levantado la mano. Claro, es pregunta trampa porque depende de la peli, depende de la clase. Pero cuando hacemos esta acción participativa, lo que queremos poner de manifiesto es por qué el cine, nos apetece mucho más ir al cine que ir a clase. ¿Por qué pensáis que ocurre esto? Porque el cine es sexy. O sea, el cine es algo que fomenta la expectativa, que fomenta la sorpresa. Tú te vas al cine y estás pensando, ay, que no acabe nunca la película, ¿no? Porque no sé qué va a pasar al final. Tú estás en clase y estás pensando que acabe cuanto antes la clase, ¿no? Porque lo que quiero es irme al recreo, ¿vale? Entonces, uno de los elementos clave de la pedagogía del siglo XXI y de lo que queremos construir entre todas y todos es una pedagogía excitante, una experiencia transformadora. Entonces, aquí tendríamos el cuarto mantra, y el cuarto mantra lo que nos dice es que no quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque lo que quiero es aprender. Fijaros la diferencia tan grande que estamos viendo todo el tiempo entre lo que es estudiar y lo que es aprender. Y el aprendizaje del siglo XXI va a tener unos componentes importantes. Por ejemplo, nos gusta ir al cine porque el cine es narrativo. El cine cuenta una historia. El cine no cuenta las cosas de manera descriptiva, sino que lo adorna y lo hace de tal manera que estamos súper atentos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, el cambio de lo descriptivo a lo narrativo es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo muy tonto. Si yo quiero empezar con los cefalópodos, ¿por qué no empiezo hablando de Calamardo? Mis alumnos saben perfectamente lo que es Calamardo. Ver a Calamardo en el aula les va a encantar. Bueno, pues empiezo hablando de Calamardo y de ahí voy hacia los cefalópodos. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo usar lo narrativo en el aula. La pedagogía sexy es inesperada.
Como profesores y profesoras, y yo la primera, tenemos mucha obsesión en que todo en clase esté controlado. Pero cuando queremos que todo esté controlado, ¿en qué se transforma? En aburrido. Entonces tenemos que abrazar lo inesperado, tenemos que empezar a trabajar con el humor, con la sorpresa, con el extrañamiento. Hacer cosas que al principio os han parecido a lo mejor muy locas, como que hayamos aparecido nosotras dos con una careta de zombie y hayan salido unos confetis, pero seguramente que dentro de 5 años diréis, ah, sí, esa conferencia que fui a ver, que estiraron confeti y salieron 2 locas con una careta de zombie. ¿Por qué? Porque eso es narrativo. Si yo hubiera salido aquí y me hubiera puesto detrás de esa mesa a leer un papel, ahora mismo estaríais todos dormidos. Entonces, la idea de lo inesperado y lo impredecible es otra idea clave en la educación del siglo XXI. También es muy importante que la educación sea autobiográfica. Olvidarnos de los contenidos puros académicos y empezar a meter lo que nos pasa en el día a día. Y aquí tenéis un ejemplo de secundaria, no sé cuántos profesores de secundaria hay en el aula, pero es un ejercicio maravilloso de la clase de plástica que se llama Sitios en los que he hecho el amor, llevado a cabo por Iván de cuarto de la ESO. Estos son los primeros 4 sitios, luego Iván siguió y había de 4 a 8 sitios. ¿Vale? Y fijaros cómo dejó Iván el banco de aquí abajo. Bueno, más allá de que este ejercicio sea más o menos divertido o gracioso, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Lo pongo de ejemplo porque cuando Iván llevó estas fotografías a clase, se habló sobre algo muy importante para un adolescente, y algo muy importante en las clases de secundaria, que es el concepto de su masculinidad. Algo absolutamente central, como sabéis todos los que tengáis un adolescente cerca. Que se hablase de su masculinidad de forma biográfica en clase, convirtió esa sesión en algo muy potente y que todos recordaron y en el que todos participaron. Entonces, la incorporación de lo biográfico tiene que ir en esta dirección. No podemos estar siempre dando contenidos que no estén enlazados con las vidas privadas e individuales de cada uno de nuestros estudiantes. Esto es un tema también muy, muy importante. También tenemos que conseguir que nuestras clases sean más audiovisuales. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver al principio. Tenemos un mundo hipervisual, un mundo en el que vemos 800 imágenes al día. Y nos metemos en un aula y ¡pum!, las imágenes desaparecen. Eso no puede ser. Tenemos que incorporar lo audiovisual como un elemento clave y además tenemos que desarrollar una competencia que yo todavía no he visto en ninguna ley, pero a mí me parece importantísima, que es el pensamiento crítico visual. Nuestros niños cada vez van a ver más y más imágenes y creo que es uno de los objetivos más claves que tenemos en todas las etapas educativas, enseñarles a leer esas imágenes. Porque solamente si enseñamos a leer esas imágenes, nuestros hijos empezarán a entender que las cinturas de las princesas Disney son imposibles. Y a lo mejor conseguimos que no se obsesionen tanto con el peso cuando son mayores, ¿no? Y no voy a seguir hablando de estas 5 princesas, porque daría para un doctorado de 4 años, ¿no? Pero creo que uno de los elementos más importantes es utilizar la imagen, pero utilizar la imagen para leerla críticamente. Estoy convencida de que muchas de las que estáis aquí os encanta Disney. Yo os animo a que hagáis una reflexión sobre qué nos está contando Disney y si esas imágenes tan bonitas y tan suaves y con esos colores tan brillantes, en el fondo no están contando cosas por las que por lo menos tendríamos que reflexionar. Y relacionado con el pensamiento crítico visual, también os animo mucho a que incorporéis el arte contemporáneo. El arte contemporáneo no como una competencia solo de la clase de plástica, no, de todas nosotras. Aquí tenéis a una de mis artistas favoritas de arte contemporáneo, se llama Dina Goldstein. Esta mujer ha hecho una serie que se llaman Princesas Caídas, lo tenéis ahí abajo, Fallen Princess, y lo que hace es retratar las imágenes de las princesas Disney 10 años después de que se hayan casado. Entonces aquí veis claramente a la pobre Blancanieves, y al príncipe también, es verdad, a mí el príncipe siempre se me olvida, pero aquí tenéis a la pobre Blancanieves que lo de y comieron perdices tiene sus matices, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me parece una imagen muy interesante para analizar en clase, para tratar muchos temas en cualquier etapa,
O sea, yo el arte contemporáneo, por ejemplo, con lo que mejor funciona con diferencias con primaria, porque son niños y niñas que no tienen todavía prejuicios frente al arte contemporáneo, y funciona fantásticamente como un catalizador en clase de miles de contenidos. La pedagogía sexy trabaja por proyectos. La pedagogía de trabajo por proyectos, me imagino que todos la conoceréis, es una de las cosas más extendidas. Y bueno, pues es muy interesante porque lo que hace es conectar un poco con la vida real, ¿no? Presentarse proyectos, presentarse objetivos y poco a poco con una serie de hitos irlos solucionando. Y también es vivencial, abandona lo contemplativo y pasa a lo experiencial, que es de alguna manera lo que Andrea y yo estamos intentando que suceda en este auditorio, aunque con esta arquitectura es difícil que ocurra. Pero nos gusta que lo que estamos haciendo se convierta en una experiencia, no solamente sea venir aquí y soltar el rollo, sino que todos y todas participemos de lo que está ocurriendo aquí. Para terminar, en el punto 4 de la pedagogía sexy, tenemos que hablar que también la pedagogía sexy se conecta con el mundo real, pasa de ser una isla a ser un nodo. Es esta idea que os comentaba antes de conectar lo que está ocurriendo en el aula con lo que está ocurriendo fuera. Y aquí tenéis un ejemplo muy bueno, que es un proyecto que se llama Physics on the Go. Es un proyecto que se lleva a cabo con dispositivos móviles. Los niños se descargan una aplicación de mediciones de energía para la clase de física. ¿Y dónde se van a medir la energía? Al parque de atracciones. Entonces, la unión de hacerlo con el móvil y hacerlo en el parque de atracciones consigue que el aprendizaje suceda por todos los lados. Y es simplemente una voluntad del profesor de salir de clase, de hacer la medición de energía en el mejor sitio que se puede medir la energía, que es el parque de atracciones. Os animo a que veáis ese proyecto, lo tenéis en internet, hay un programa de televisión que habla de este proyecto, pero creo que es otra de las cosas importantes para crear experiencias de las clases, salir del aula, conectar el aula con el mundo real. Bueno, estamos ya acabando. El punto número 5, la quinta microrevolución de la pedagogía sexy, es que es descentrada. ¿Qué queremos decir con que es descentrada? Pues queremos decir que no se obsesiona por la evaluación. Y antes... Nada, muy rápido. Un término que os venga a la cabeza cuando pensáis en examen. Duro. ¿Por aquí? Nota. Nota. Preguntas. Corregir. Nervios. Nervios. ¿Algo más? Memorizar. Memorizar. Nervios. Nervios. Muchos nervios, ¿eh? Hay muchos nervios. Bueno, normalmente lo de nervios es una de las cosas que suele salir cuando hacemos esta pregunta, pero muchas veces ¿sabéis lo que sale? Vómito. Os lo digo en serio, ¿eh? No lo digo como que me lo estoy inventando. Hay mucha gente que me dice, examen, vómito. Digo, me parece terrible. Pero creo que simplemente lo que habéis dicho pone de manifiesto qué es lo que ocurre con la evaluación. La evaluación es ahora mismo el eje central de las políticas educativas y de todo lo que hacemos, pero fijaros con qué la relacionamos. Nervios, ansiedad, vómito, corregir. ¿Qué ocurre? Que esto nos lleva a, la quinta microrevolución, y la quinta microrevolución dice que tenemos que pasar de una educación centrada en la evaluación a una educación centrada en el aprendizaje. Esto es muy importante que lo pongamos en funcionamiento. No podemos seguir en el siglo XXI obsesionados por la nota y la certificación. Tenemos que volver a recuperar el aprendizaje como elemento clave del sistema educativo. Eso sí, no podemos prescindir de la evaluación. Lo sabéis vosotras y lo sé yo, que también tengo que poner notas a mis estudiantes. Pero podemos hacer algunas cosas para que esto cambie. Por ejemplo, podemos descentrar la evaluación del centro del proceso. Yo puedo llegar a mis clases en la universidad el primer día y decir, hola, me llamo María Caso y el día tal de tal, en la sala tal, voy a hacer un examen y estas son las preguntas. Si hiciese eso, ¿qué estaría consiguiendo? Pues posicionar el examen en el centro de la asignatura. En cambio, yo llego y digo, hola, me llamo María Caso, no sé cómo os voy a evaluar y es algo que no me importa nada, así que vamos a empezar. Y luego, al final de la asignatura, cuando ya estamos analizando los procesos de aprendizaje, porque yo doy clases de educación, pensamos cómo evaluar la asignatura. Mis alumnos de este año llevaron a cabo un proceso que le llamaron Evaluparty, porque lo que quisieron fue transmitir o transformar todo el horror del examen en una fiesta. Hicimos una fiesta en el horario del examen, los estudiantes llevaron música, llevaron bebidas, etcétera, etcétera, y mientras tanto, no sé si veis ahí en la puerta,
yo hacía unas entrevistas, esas entrevistas que estaba con la cara de pájaro a mis estudiantes, y ahí pues le decíamos, a ver, fulanito, ¿qué tal? ¿Has aprendido en esta asignatura? Pues sí, me ha servido para esto, no sé qué, o no, no me ha servido para nada. Bien. Bueno, y al final, pues que venga, un 8, un 7, un 5, un 6, sí, venga, pues fuera, ya. Nota. ¿Vale? Eso es lo que hago yo en la universidad. No estoy diciendo que lo tengáis que hacer vosotras, ni mucho menos, pero lo que sí os pido es que reviséis qué nivel de importancia le deis a la nota en vuestras asignaturas. Porque a lo mejor, sin daros cuenta, estáis posicionándolo en el centro y a lo mejor no lo queréis hacer. Otra cosa que yo utilizo mucho es la investigación cualitativa. Yo en todas mis asignaturas llevo un cuaderno en el que voy apuntando todos los días lo que pasa en clase. Y yo sé perfectamente lo que está ocurriendo, quién va bien, quién va mal. Ahora, ¿necesito para eso hacer un examen? No. Necesito solamente hacer ese cuaderno de bitácora. Entonces, creo que otro de los elementos clave de la educación del siglo XXI va a ser utilizar la investigación, los métodos de investigación cualitativa como procesos de evaluación. Y por último, os animo a llevar a cabo procesos de evaluación creativa. ¿Por qué siempre que te evaluamos tenemos que utilizar un número? ¿No podríamos utilizar otros sistemas de representación? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero quiero decir, en esa evaluación anterior que nosotros estamos haciendo, que es la importante, porque la de la numérica ya sabemos que es como la que nos piden, pero vamos a intentar darle menos importancia, podemos hacerlo de formas diferentes. Entonces, en el año 2011, como siempre, unos alumnos maravillosos, que tengo muchísimos, diseñaron un sistema de evaluación basado en Michael Jackson. Entonces, cuando Michael Jackson era de su color, era la mejor nota. Cuando Michael Jackson estaba café con leche, era una nota intermedia. Y cuando Michael Jackson estaba blanco, era la peor nota. Entonces, este sistema, aunque sigue siendo muy básico, ¿no?, con 3 notas, etcétera, etcétera, me dio la clave para entender que otra forma de representar lo que hemos aprendido se puede hacer mediante imágenes, mediante canciones, mediante instalaciones, se puede hacer de formas muy diferentes. Y a lo mejor un salto que tenemos que hacer, un salto que hay que hacer en el siglo XXI, es empezar a diseñar métodos de evaluación que no estén representados únicamente mediante números. Y todo esto, por supuesto, que son propuestas súper nuevas, que es un poco lo que habéis venido a aprender aquí, y que lo que queremos sobre todo es que os proyecten en el futuro y que penséis cómo se pueden hacer las cosas más allá. Bueno, estamos ya al final de la charla. ¿Cómo podríamos de alguna manera resumir todo lo que hemos venido a hacer aquí? Sobre todo para mí la idea clave que me gustaría que os llevarais a casa es que sin placer no hay educación. Tenemos la educación bulímica, tenemos la pedagogía zombie, tenemos muchos sistemas que están firmemente arraigados en nuestro sistema educativo y que están demostrando que no funcionan porque tenemos un gran fracaso escolar y tenemos que hacer algo. Y una de las cosas que yo creo más importantes que hay que hacer es incorporar el placer. Tenemos que trabajar en pos de esta pedagogía sexy. Esto es básicamente lo que os he venido a deciros aquí. El cambio no lo van a poder hacer los demás, lo tenemos que hacer nosotros. Y dentro de esta pedagogía sexy, recordaros estas 5 microrevoluciones que hemos visto. Hemos visto que una cosa importantísima es incorporar el inconsciente y aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Hemos visto en el punto número 2 la importancia de la participación y la democracia. En el punto número 3 hemos visto el cuerpo y todo lo que tiene que ver con la arquitectura. En el punto número 4 hemos visto todo lo que tiene que ver con la experiencia y cómo volver la clase una experiencia de placer. Y en el punto número 5 hemos visto la importancia de recuperar el aprendizaje como el centro del proceso. Y es aquí y ahora donde quiero recuperar la frase que os he hecho al principio, la pregunta que os he hecho al principio de la charla. Porque os acordáis que os pregunté si habíais visto la nieve. ¿Por qué os he preguntado esto? Porque quiero terminar la charla con una metáfora. La metáfora de los copos de nieve, que desde luego no viene mejor que en esta vez. Todos habéis visto alguna vez una tormenta, sabéis que empieza con unos cuantos copos de nieve, esos copos de nieve al principio no tienen ninguna importancia, cada vez hay más y más copos de nieve y al final una gran cantidad de copos de nieve logran cambiar el paisaje. Y para mí estos copos de nieve, ¿qué son? Son las microrevoluciones. Por eso quiero compartir con vosotras la frase que yo me digo a mí misma cada mañana cuando me levanto, y es que si cada una de nosotras llevamos a cabo una microrevolución al día,
entre todas lograremos cambiar el paisaje de la educación. Muchas gracias.